Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar cómo poder configurar OmyZSH en nuestro terminal. Esto para poder hacerlo, para poder hacer nuestro terminal un poco más agradable a la vista. E incluso vamos también a instalar un par de plugins que nos van a ayudar a ser un poco más productivos desde nuestra misma terminal. Bueno, pues sin nada más, vamos a comenzar. Bien, yo aquí tengo abierto mi terminal ya y tengo mi navegador. Pues vamos a utilizarlo ahorita en un momento. Bueno, para empezar tenemos que instalar la herramienta que vamos a utilizar. En este caso vamos a instalar ZSH. Vamos a instalarlo sudo apt install ZSH. Y bueno, ya lo tenía instalado, pero igual les pido una confirmación, contraseña y listo. También vamos a instalar una herramienta que necesitamos, que sería Git. Así que vamos a sudo apt install y vamos a poner Git. Luego vamos a dar que sí y empezaría la instalación. Vamos a esperar a que termine para poder continuar. Bueno, esto no lleva más de unos pocos segundos, como pudieron ver. Ya estamos listos. Bueno, ahora vamos a agregar el siguiente comando. De todas formas, les voy a dejar estos comandos, estos códigos en la descripción del video para que puedan utilizarlo. Sería wget https:// github.com. Luego el repositorio en que se encuentra sería Robbie Russell y se encuentra en la rama OmyZSH, raw, master, tools y luego el instalador que sería install.sh-o- luego una barra vertical ZSH. Luego le damos enter e iniciaría la clonación de este repositorio. Bueno, como pueden ver acá nos manda el mensaje de que pues ya entramos aparentemente bueno, ya está instalado básicamente. Ya está instalado en nuestra máquina. Para validar que sea eso cierto, lo que podemos hacer es un ls-a y tenemos que tener este archivo ZSHRC. Esto significa que pues ya tenemos ZSH y acá tenemos también su carpeta de todos los archivos que contiene. Entonces ya tenemos esto instalado. Después, para eso lo que tenemos que hacer es vamos a dar un sudo a actualizar el repositorio. Damos sudo apt update. Dejamos que termine. Dice que tiene un paquete que puede ser mejorado, así que vamos a dar sudo apt es full upgrade. Y pues tampoco demora. Esto a mí me apareció ahorita, yo lo hice una vez, pero a ustedes puede que no le aparezca. Bien, después tenemos que agregar el siguiente comando para poder cambiar o dejar por defecto chsh-s. Luego aquí vamos a poner un stopwatch ZSH de esta forma. Entonces, esto básicamente es para que hagamos un cambio de terminal, para que cambiemos en las variables de entorno, para que al abrir el terminal nos salga inmediatamente ZSH y no el anterior que sería bash. Entonces damos acá enter, agregamos nuestra contraseña y aparentemente no pasa nada. Bueno, no pasa nada hasta que hacemos un reinicio, pero si yo ahorita quiero probar, yo puedo agregar ZSH y como pueden ver aquí ya estoy en esta parte de acá. Bueno, vamos, toda esta parte aquí ya sería MyZSH. Ya estamos dentro de ello. Pero como les mencionaba, si yo cierro el terminal y abro, bueno, cerramos aquí y abro nuevamente un terminal, me sigue apareciendo el bash. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, ya lo hicimos, lo que hay que hacer es, bueno, voy a intentar bloquear y reiniciar. Ahorita volvemos para continuar. Ya estamos iniciando nuevamente. Lo que hice fue hacer un logout, cerrar sesión y volvemos a abrir para ver si ya me tomó los cambios, si no es necesario reiniciar. Si no, pues vamos a tener que reiniciar. No fue necesario. Como pueden ver aquí ya abrí mi terminal. Acá puedo abrirlo. Bueno, lo voy a buscar. Terminal. Consola, perdón. Y aquí ya me aparece OmyZSH funcionando. Aquí como pueden ver arriba en el título dice ZSH. Ya está. Entonces ya tenemos esto listo. Podemos continuar.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar así nuestro navegador. Y lo que les mencionaba, que vamos a instalar un tema para esta herramienta, para MyZSH. El tema se llama Power Level 10K. Hay una versión que es otra versión que es la 9K, Power Level 10K. Pero pues está mucho mejor esta, desde la instalación hasta las configuraciones que trae. Aquí pueden ver, aquí lo vamos a abrir desde GitHub. Lo abrimos. Y vamos a ver cómo poder instalarlo. Bueno, aquí tenemos Power Level 9 10K. Y como pueden ver acá trae algunos algunos screenshots de cómo podemos llegar o hasta dónde podemos configurar nuestro terminal. Y de esto pues a lo que tenemos ahorita o a lo que tenía anteriormente con el Bash, pues es muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces bueno, para continuar entonces lo que vamos a hacer es descargar este tema. Para descargar este tema pues lo que tenemos que hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ir acá. Bueno, acá está la parte de instalación, Get Started. Acá nos dan algunas opciones de fuentes, ya que por ejemplo muchas veces el tema, según la configuración aparecen iconos en la terminal. Entonces lo podemos instalar la fuente. Yo ahorita no la voy a instalar para no hacer más largo este video. Lo que voy a hacer es voy a instalar el tema. Para instalarlo acá vienen las diferentes opciones de terminales en las que se puede instalar. Nosotros vamos a utilizarlo para MyZSH. Entonces para MyZSH lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a ver las instrucciones. Aquí nos manda Power acá. Y aquí está MyZSH. Dice que primero tenemos que clonar el repositorio. Le vamos a dar copiar este comando y lo vamos a pegar en el terminal. Empieza la clonación y aquí ya terminó. Esto no tarda absolutamente nada. Bien, esto es para usar las descargas desde China, pero no, vamos a utilizar esto. Luego tenemos que modificar el archivo que anteriormente les había dicho, ls-a, el ZSH. Bueno, yo para poder modificarlo, lo puedo modificar con cualquier editor de consola, por ejemplo el Nano, no sé cuál otro hay. Yo voy a instalar uno ahorita que pues voy a instalarlo, NeoBean. Ya me acostumbré a utilizarlo. Sudo apt NeoBean. Sudo apt install NeoBean. Ya se me estaba olvidando cómo instalar. Bueno, quiero que también le pongamos atención a algunas cosas que tenemos acá. Ahorita les voy a decir cuáles son, para que vean cómo cambia la forma en la que se ve todo esto. Bueno, si quiero que vean, por ejemplo, al yo instalar NeoBean ahorita, utilicé el comando sudo apt install y pues NeoBean. Y como pueden ver, todo el texto me aparece en blanco. No hay ninguna diferencia entre nada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir este archivo de configuración. Entonces vamos a decirle en bin. Sería ZSH RC. Y como pueden ver, aquí lo tenemos, el archivo de configuración. Y lo que me dice aquí, los pasos para poder seleccionar, que es que hay que cambiar, hay que agregar esto de Power Level 9 10K, Power Level 10K, perdón. Hay que cambiarlo por el tema que tiene actualmente, que sería este de acá, Ruby Roosevelt, algo así. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a pegarlo aquí, de esta forma. Entonces guardamos el archivo en bin 2.w, guardo y salgo con 2.q. Entonces yo puedo salir de acá nuevamente. Vamos a ver si me toma los cambios o también hay que hacer un reinicio. Bueno, aquí ya al abrir la terminal nuevamente, cerré y abrí la terminal, ya empieza la configuración de Power Level 10K. Es lo que les mencionaba anteriormente. En el tema anterior, que sería el 9K, la verdad no traía esto, había que configurar desde los archivos manualmente. Pero en el 10K es un poco más fácil porque ya viene la manera en que necesitamos que se configure nuestra terminal. Bueno, pues aquí dice que si vemos que si el diamante rota, bueno, bueno, que esté rotado, es como un rombo, le voy a dar que sí. Ok, luego aquí me dice que si que si estoy mirando un candado.
Esto es porque como no instalé la fuente, no miro el candadito. Ahí me debería aparecer un candadito, pero como yo no lo instalé la fuente, no me aparece en el candadito. Le voy a dar que no. Listo, ahora pasamos al siguiente. ¿Cómo necesitamos que se muestre? O cómo queremos ver la forma en que se vean nuestra línea de código. Bueno, donde nosotros agregamos código, nuestro prompt. Bueno, lo que vamos a hacer acá, yo voy a seleccionar ahorita el 2. Luego, ¿qué tipo de codificación vamos a utilizar? Yo voy a utilizar el 2 también. O el Unicode 1. Voy a utilizar el 1. Después, ¿de qué forma queremos que se muestre? Una forma más oscura, por algo blanca. Me gusta mucho el 4. Luego también aquí el tiempo. Si necesitamos que nos muestre la hora. Acá nos pone que no, 24 horas y 12 horas. Le voy a poner el 3 yo para... Luego el separador, si necesitamos que sea una línea vertical completamente o un ángulo, como una flechita. Bueno, la verdad es que me gusta más la flechita, le voy a poner esta. Luego también esto que sería el head. Bueno, no todo. Aquí no veo tanta. Ah, ok. Es cómo finaliza la parte, esta cosita, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que se hace como un blur. Se desvanece en la parte oscura y acá termina como una forma de flechita. Entonces también esto es para que lo tomen en cuenta, que es lo que necesitan. Para esto yo le voy a dar el 2. Luego esto de flat, blur y sharp. Esto de la misma forma, pero... no, perdón, es para acá. ¿Cómo queremos que se visualice esta parte? Bueno, pues no le veo mucha diferencia que digamos. Voy a utilizar el número 1. Después... ok, esto es para que, si se dan cuenta, por ejemplo, nuestro terminal está en espera de código y justo al lado de donde está nuestro nombre de la rama en la que nos encontramos, nuestro directorio, desde ahí vamos a empezar a poder escribir código. Esta otra opción hace un salto de línea y desde ahí podemos empezar a escribir código. La verdad es que me gusta más el 2, así que lo voy a poner en 2 líneas. Luego, si queremos que tenga una unión, que tenga por puntos o no, yo la verdad que le voy a poner que no. Luego aquí el frame. ¿Cuál es el frame? Ok, esto es el marco que tiene acá atrás. Si se dan cuenta que aparece de una forma. Y acá pues aparece diferente como una flechita. Entonces, si completo a la izquierda, le voy a dar que full el 4 a ver qué sale. Después esta otra parte, que esto es compactado. O sea, después de que nosotros escribamos una línea de código, justo por debajo aparece el otro. Aquí hacen un pequeño espacio y luego ya empieza nuevamente. Le voy a dar el 2 porque no se vea un poco amontonado, sino vaya viendo la diferencia de código y todo eso. Luego aquí le vamos a dar en conciso, le voy a dar el número 1. Y aquí esto es para que me vaya mostrando como un tipo historial, algo así de los códigos que se van agregando. Le voy a dar el que no. Y listo, como pueden ver acá ya se quedó. Le vamos a dar el 1. Y de la misma forma le voy a dar el 1 aquí para aplicar cambios. Yes, perdón. Entonces aquí, como podemos ver, ya se está viendo ya todas las configuraciones. Si nosotros cerramos el terminal y la volvemos a abrir, ya nos aparece esta terminal de esta forma, ok, con la hora de este lado. Y la verdad se ve muy bien. Por ejemplo, sudo apt update y luego nuestra contraseña y se está viendo muy bien, ¿no? Se mira muy pues minimalista y la verdad que sí se ve de un aspecto mucho mejor que como normalmente aparece el bash. Bueno, ahora otro de los casos es que vamos a instalar unos plugins. ¿Cómo le vamos a hacer para instalar los plugins? Bueno, ahorita vamos a ver cuáles plugins son. El plugin que vamos a buscar van a ser dos. Uno se va a llamar ZSH Auto Suggestion, este de acá. Y de aquí está de GitHub. Y el siguiente va a ser, ahorita vamos a... Bueno, primero vamos a instalar este. ZSH Auto Suggestion Installation. Vamos a ver. Instalaciones. Bueno, acá está. Para MyZSH, para poder instalarlo hay que copiar este código. Igual vamos a clonar desde GitHub. Y vamos a darle a pegar el código aquí. Le damos a clonar y ya estaría listo. Ahora, lo que hay que hacer es, para que se tome en cuenta, si se dan cuenta, yo escribo sudo apt, no pasa nada. Pero si configuramos en el ZSH RC, lo vamos a abrir para editar el archivo. Y vamos a ir hasta donde está plugin.
plugin, como pueden ver acá tenemos los plugins. Ahorita solamente tiene el de Git, pero nosotros hay que agregarle lo siguiente. Vamos a ver acá, aquí mira, acá nos dice que tenemos que agregar al archivo ZSH. En la parte de plugin tenemos que agregarle autosuggestion, así que este texto de acá lo pegamos acá. Entonces guardamos y cerramos el archivo. Y por ejemplo ahorita no hace nada, hay que cerrar el terminal y volver a abrirlo para que ya empiece. Ahora si nosotros escribimos sudo, se pueden dar cuenta cómo nos da la sugerencia de que el código vamos a escribir, ¿verdad? Por ejemplo en Vim me da, entonces esto me ayuda mucho porque pues sé lo que tengo que escribir o cómo se tiene que escribir. Entonces esto es algo muy, la verdad que muy útil. Ahora otro los plugins que vamos a instalar sería el ZSH. Bueno, solamente es el de sintaxis, syntax highlighting. Ok, pues vamos a abrir igual de GitHub de la misma forma. Acá donde está la instalación, es lo que les decía. Ahorita por ejemplo si yo escribo sudo apt, todo aparece con letras blancas y nada, no hay un cambio, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hay que hacer, vamos a instalarlo. Acá viene como instalarlo. Vamos a abrir este enlace y acá está. En tu ZSH dice que hay que copiar este comando. Igual vamos a clonar y vamos a pegar acá en el terminal. Damos enter, empezó la clonación. Luego dice que después, para habilitar la sintaxis, tenemos que agregar esto. Bueno, pide que le escribamos esto, el de ZSH Syntax Highlighting. Lo hay que agregarlo directamente al archivo zsh.rc. Así que para esto vamos a darle .zshrc y vamos a ir a través a plugin. Listo, aquí vamos a agregarlo de esta forma y con eso ya tendríamos. Cerramos el archivo, salimos del terminal, abrimos nuevamente. Ahora vamos a ver si funcionó. Entonces, bueno, aquí parece que hay un error, no he encontrado. Bueno, de hecho ya me está trayendo la sintaxis, como pueden dar cuenta, pero no sé por qué me está mandando este error. Si se dan cuenta, pues ya tengo la sintaxis sudo apt, ya me está poniendo de color verdecito y todo eso, pero no sé por qué me está mandando el error, así que ahorita vamos a averiguar esto en bin.zshrc. Vamos a ver en dónde puede estar el error. Aquí lo que voy a hacer es, lo voy a eliminar. Ahí, listo, vamos a ver si con eso me quita el error y cerramos. Bueno, básicamente pues no habría que agregarlo ahí, solamente habría que instalarlo copiando este código y con eso ya automáticamente se quedan las configuraciones. Ok, entonces como pueden ver, de esta manera podemos personalizar nuestro terminal muchísimo mejor. La verdad se ve muy bien. Otra de las cosas es que por ejemplo en Power Level 9K podemos como inicializar la configuración nuevamente. Por ejemplo, si la configuración que yo elegí ahorita no me ha gustado, o no sé, o quiero cambiar o quiero ver otra, hay un código, no sé dónde está, voy a verlo, pero en teoría se puede cambiar. Vamos a ver, aquí está, P10K configure, así que P10K configure. Ok, entonces como pueden ver aquí vuelvo a iniciar la configuración. Entonces de esta forma yo podría volver a cambiar las configuraciones que yo necesite para si no me gustó cómo quedó, pues lo puedo cambiar. Yo ahorita le voy a dejar que no, porque sí me gustó cómo quedó. Entonces pues de esta forma podemos personalizar nuestro terminal. Espero les haya gustado el video, les sea de utilidad. Si es así, espero le puedan dar like, compartir, suscríbanse al canal para no perderse ningún tipo de contenido y pues activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada video que suba. Bueno, pues sin nada más, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar en este video.